Atención. Lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo tu perspectiva sobre los acontecimientos mundiales actuales. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Antes de empezar, suscríbete a este canal y pulsa el botón de suscripción. Si crees que Dios todavía habla a través de visiones hoy, activa la campanita porque este mensaje necesita llegar a más personas. Mi nombre es Miguel Herrera. Soy sacerdote desde hace 34 años. Tengo 58 y mis cabellos ya han comenzado a ceder al paso del tiempo, igual que mis rodillas, que crujen cada vez que subo los escalones del altar. Sirvo como párroco auxiliar en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, y todos los días celebro la misa de las 8 de la mañana con la misma fe que fui ordenado. Puede parecer rutina para algunos, pero para mí cada Eucaristía es un reencuentro con el cielo. Nunca fui un sacerdote famoso. No escribí libros ni di entrevistas. Vivo discretamente como María, en silencio. Pero hoy algo sucedió, algo que me obliga a hablar, a testimoniar, porque lo que presencié esta mañana no fue un sueño ni una coincidencia, fue un milagro. Esta mañana, como todos los días, desperté antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro y la ciudad dormía bajo el murmullo de los autos lejanos. Recé con el rosario en la mano, agradeciendo por un día más, pidiendo a la Madre que me acompañara hasta el altar. Como siempre, me vestí con calma. Ya no tengo la prisa de los sacerdotes jóvenes. En cada botón hago una pequeña oración. Y al ajustar la estola dije en voz baja, que hoy sea yo solo un instrumento, señora, nada más. De camino a la basílica noté algo distinto en el aire. El cielo estaba limpio como cristal y una brisa suave acariciaba los rostros de los fieles. Había más gente de lo habitual para un día común. Familias enteras, jóvenes con mantos verdes y rosas en las manos, ancianos en sillas de ruedas. No era un día festivo, pero el pueblo parecía estar esperando algo. Sentí un escalofrío en la espalda y no era por el frío. Entré por la sacristía lateral, saludé a los ministros y acólitos. Hice la señal de la cruz frente a la imagen de San Juan Diego y me arrodillé un minuto en silencio. Pedí lo de siempre, que Jesús se manifieste a pesar de mí. A las 8 en punto comenzó la misa. La basílica ya estaba llena, gente sentada incluso en los escalones. Comencé la celebración con el corazón ligero y cuando llegué a la homilía, hablé sobre las pequeñas señales de María, sobre cómo ella silenciosa camina con nosotros, incluso cuando no lo notamos. Hablé del TEC, de la tilma, de la ternura de la madre que no abandona a sus hijos. Pero a mitad de la homilía, mi voz falló. No podía continuar. No fue un olvido, fue una sensación. Un silencio extraño se apoderó del templo. No silencio de respeto, sino un silencio espeso, un vacío que parecía absorber todo a su alrededor, como si el mundo se hubiera detenido por un instante para escuchar algo más grande. Vi a una señora en la primera banca levantarse lentamente y mirar hacia arriba. Luego, un joven a su lado hizo lo mismo. Un niño pequeño tiró del manto de su madre y señaló al cielo con los ojos muy abiertos. Un murmullo comenzó a extenderse como una ola silenciosa creciendo dentro del templo. ¿Qué pasa?, le pregunté al ministro que estaba a mi lado. No respondió. Solo alzó los ojos y quedó inmóvil. Fue entonces cuando miré hacia arriba y en ese instante mi corazón se arrodilló antes que mi cuerpo. Allí, justo encima de la cúpula de la basílica, donde el cielo besa la piedra, había un resplandor, una luz distinta a todo lo que había visto. No era un reflejo, no era el sol, era una forma viva, una presencia que palpitaba en dorado y blanco. Y entonces la vi a la Virgen de Guadalupe con su manto de estrellas, con su mirada inclinada, con sus brazos abiertos, como quien acoge al mundo, pero no pintada, no esculpida. Era luz, estaba viva, era real. Mis manos temblaban, mis ojos se llenaron de lágrimas.
Y por un momento ya no era el sacerdote ante el altar, solo era Miguel, un hijo frente a su madre. Y fue ahí cuando todo comenzó. Pero antes de continuar, quiero que me escuches con el corazón abierto, porque esto acaba de suceder y si dudas está bien, pero si crees tal vez lo que viene a continuación cambie tu vida para siempre. Había algo en aquella luz que no se parecía a nada que yo haya visto en toda mi vida sacerdotal. No parpadeaba como un reflejo, no titilaba como el humo, ni se desvanecía con el viento. Al contrario, cuanto más mirábamos, más nítida se volvía. Era como si el mismo cielo se hubiera abierto. La silueta era clara, el manto verde azulado con bordes dorados, el vestido rosa, las manos unidas en oración y lo que más me marcó, los ojos de la imagen. No estaban cerrados ni mirando al suelo como en las estatuas. Estaban dirigidos hacia nosotros. Sí, ella nos miraba y en ese instante toda la multitud, miles de personas reunidas frente a la basílica, comprendió al mismo tiempo: era ella, nuestra madre, la madre de México, la madre de todos los que sufren. Una mujer a mi lado dejó caer el rosario y cayó de rodillas. Un señor mayor que momentos antes refunfuñaba por la cantidad de gente empezó a llorar como un niño. Jóvenes soltaron los celulares, padres abrazaron a sus hijos, parejas se apretaron en silencio. Y entonces alguien gritó: ¡Es la morenita! Aquel grito hizo que la gente se pusiera de pie, corriera a mirar. El resplandor de la aparición parecía crecer. Era como si la luz emanara desde dentro de ella, extendiéndose suavemente sobre los techos de la basílica, tocando los rostros como un soplo cálido y perfumado. Desde el altar pude ver lo que pocas veces se ve: miles de personas arrodilladas al mismo tiempo sin que nadie lo pidiera. Un gesto espontáneo, una reverencia que brotó del alma colectiva de nuestro pueblo. Era como si toda la ciudad se hubiera arrodillado. Yo mismo me arrodillé allí mismo frente al altar, sintiendo el peso del misterio. No tuve fuerzas para continuar la misa. Las palabras se esfumaron. Solo logré balbucear: ella está aquí. Mientras mirábamos, el tiempo parecía detenido. No sé si fueron 5 o 10 minutos, pero todo a nuestro alrededor guardó silencio. Ni las campanas sonaban, ni los pájaros cantaban, ni las voces humanas se atrevían a romper el momento. Solo estaba esa presencia luminosa, tierna, firme, suspendida sobre nosotros como una respuesta. ¿Una respuesta a qué? A nuestros miedos, a nuestro dolor, a nuestra lejanía de Dios. Porque en los últimos meses escuché tantos desahogos, personas cansadas, gente sin esperanza, jóvenes sin rumbo, familias rotas, fieles que decían: Padre, parece que Dios se ha callado. Pero ahora el cielo hablaba y hablaba a través de ella. Recuerdo que una señora al pie de la rampa de la basílica gritó con las manos alzadas: Gracias, Virgencita, no nos has dejado. Y pensé: tiene razón. María nunca nos ha abandonado. Somos nosotros quienes a veces olvidamos mirar hacia arriba. En ese instante, con las manos temblorosas sobre el altar, sentí un calor extenderse por el pecho. No era una emoción cualquiera, era como si un fuego suave recorriera mi corazón sin quemar. Y en ese calor escuché algo, no con los oídos, sino con el alma. Estoy aquí, nunca me fui. Escuchen a mi hijo. Eso fue todo lo que necesitaba oír. Esa frase se grabó en mí como fuego sobre la madera y con ella vino la certeza. El mundo aún tiene salvación. La visión empezó a desvanecerse. No desapareció de golpe. Fue como un atardecer, lento, suave, casi imperceptible. La luz fue cediendo al azul común del cielo y en el lugar donde antes él flotaba, quedó solo un espacio vacío. Pero el corazón de todos los que estaban allí sabía nada estaba vacío. Todo ahora estaba lleno, lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de amor. Muchos preguntaron después: Padre,
Fue real de verdad, y la única respuesta que puedo dar es esta: más real que el suelo bajo mis pies, y esto fue solo el comienzo. Ella no estaba solo en el cielo, estaba en nosotros. Aquella luz, aquella forma, no era como una pintura ni como una nube caprichosa, era algo vivo, como si palpitara al ritmo del corazón del pueblo. Cuanto más mirábamos, más se definía la imagen de la Virgen, y no era solo por fuera, era por dentro. Porque algo en cada uno de nosotros reconocía esa presencia como si fuera una madre regresando a casa. La túnica parecía hecha de cielo y oro, y los contornos de su cuerpo brillaban con una delicadeza imposible de describir. No era una estatua ni una visión vaga, era como si la misma Virgen María hubiera decidido mostrarse en forma de luz con todos los signos que reconocemos desde la tilma de Juan Diego. El manto, la cabeza inclinada, las manos en oración, los pies posando sobre una media luna, pero había algo más. Sus ojos estaban dirigidos hacia nosotros. No sé cómo explicarlo, pero había una mirada que atravesaba multitudes, que alcanzaba a cada uno. Una mirada que veía el alma, una mirada de madre, no de juicio, sino de compasión. Vi a personas desmoronarse. El llanto contenido se convertía en sollozos. Hombres adultos cubriéndose el rostro, jóvenes soltando los celulares para simplemente arrodillarse y alzar las manos. Vi a niños que antes corrían en silencio, ahora abrazados a sus padres. Nadie quería apartar la vista del cielo. Nadie quería perderse ni un segundo de aquello. Frente a mí, un hombre se acercó al altar. Estaba descalzo. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Extendió un pequeño crucifijo hacia el cielo y susurró: estaba perdido. Solo eso. Y se quedó allí arrodillado, con la cabeza baja y el crucifijo apretado contra el pecho. Yo también me arrodillé. Estaba ante el altar, sí, pero me sentía pequeño, más pequeño que en cualquier otro momento de mi vida, no por culpa, sino por humildad, porque allí estaba una presencia mucho más grande que todo lo que podía comprender. Me preguntaba, ¿por qué ahora? ¿Por qué hoy? ¿Por qué así? Y la única respuesta que venía era el silencio, un silencio pleno, un silencio que hablaba, que sanaba, que decía sin palabras: todavía son mis hijos. No hubo trueno, ni canto de ángeles, ni anuncio en voz alta. Pero hubo certeza. La certeza de que Él vino, de que Él estaba allí, no para deslumbrarnos, sino para llamarnos de vuelta, para recordarle al pueblo mexicano y a todos los creyentes que aún hay tiempo, que la fe aún arde, que los cielos aún se abren. Algunos minutos después, un viento leve pasó entre las bancas. Era cálido, perfumado, como si trajera el olor de las rosas del Tepeyac. No sé si todos lo sintieron, pero yo sí. Y recordé una frase que mi abuela decía cuando yo era niño: cuando María pasa, hasta el viento cambia. Y en ese momento supe que ella ya se estaba yendo. La imagen comenzó a desaparecer lentamente. La luz se disolvía, regresando al azul del cielo, como si hubiera sido recogida por las manos de Dios. Y en el lugar donde ella estuvo, solo quedó el silencio, un silencio lleno de fe. Nadie aplaudió, nadie gritó, todos permanecieron arrodillados, porque el corazón de quien la vio sabía lo que había visto, y el de quien no la vio, lo sintió. En mi vida ya he visto curaciones, reconciliaciones, lágrimas de conversión, pero nunca había visto un cielo rasgado por la ternura de una madre, y ahora nada será como antes. Fue la imagen más poderosa que he visto en mi vida sacerdotal. Una multitud entera de rodillas, como si un solo corazón latiera en todos esos cuerpos. Miles de personas en silencio. Nadie dio una orden. Nadie lo pidió. Ningún aviso sonó por los altavoces. Simplemente sucedió. El mentón de cada hombre, mujer y niño se fue inclinando. Las rodillas tocaban el suelo frío de la basílica,
pero a nadie parecía importarle. Estaban entregados, vencidos por la fe. Yo allí, ante el altar, observaba con los ojos llenos de lágrimas y el alma en reverencia. Era como si toda la tierra se hubiera inclinado ante esa presencia venida del cielo. No era fanatismo, no era histeria colectiva, era algo sagrado, un reconocimiento profundo, instintivo puro. Era el pueblo diciendo con el cuerpo: aquí estamos, Madre. Recordé tantos momentos de mi vida en los que vi iglesias vacías, misas tibias, fieles apáticos. Recordé a tantos jóvenes que decían: no creo en nada, a tantas parejas alejadas de Dios, a tantas madres desesperadas pidiendo por hijos perdidos. Y en ese instante todos estaban allí. La fe que muchos creían muerta se levantaba de rodillas. Vi tatuados llorando como niños. Vi hombres de traje temblando de emoción. Vi mujeres que antes estaban sentadas con el celular en la mano, ahora con los ojos cerrados, los brazos en alto, los labios murmurando oraciones olvidadas. Vi hijos pidiendo perdón a sus padres. Vi a una pareja abrazarse en silencio, con la frente apoyada uno en la otra, como si un nuevo comienzo naciera allí. Y todo eso sin palabras, porque cuando el cielo habla, nosotros callamos. En medio de la plaza, un grupo comenzó a rezar el rosario en voz alta. Las voces se unían formando un coro de súplica y gratitud. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y cada hora y en la hora de nuestra muerte parecía llevar el peso de siglos. Era como si la oración saliera más del pecho que de la boca. Y cuanto más rezaba el pueblo, más el ambiente se llenaba de una paz sobrenatural. Los ruidos de la ciudad desaparecieron, los autos se detuvieron, hasta el viento parecía respetar aquel momento. Una brisa suave acariciaba los rostros y agitaba levemente los velos de las mujeres, los rosarios en las manos, las banderas de México que algunos sostenían como signo de fe. Y a un hombre con ambas piernas amputadas, probablemente veterano de guerra, arrastrarse con los brazos hasta el centro de la plaza. Llegó hasta donde pudo, se tumbó boca abajo en el suelo y lloró con el rostro pegado a la tierra. Y pensé: María, míralo a él antes que a mí. Él se entregó por completo. Más al fondo vi a un policía quitarse la gorra y arrodillarse con el rostro vuelto al cielo. Vi a una joven con piercing y cabello azul romper en llanto. Vi a una monja extender los brazos con el rostro bañado en luz. Vi a dos turistas alemanes mirarse en silencio y luego arrodillarse juntos sin entender, pero sintiendo, porque aquello era universal. No era solo para católicos, no era solo para mexicanos, era para todos los hijos que aún llevan sed. Y yo allí, viejo y pequeño, ante tanta belleza susurré: gracias, Madre, por no olvidarte de nosotros, por venir sin ser llamada, por mostrarnos que el cielo aún se preocupa. Y cuando volví a mirar la imagen, ella seguía allí, plena, serena, acogedora, como si estuviera diciendo: si ustedes vuelven su mirada hacia mí, yo jamás apartaré la mía de ustedes. En ese momento entendí algo que me marcó profundamente. La fe no está muerta. Solo estaba esperando una señal, y ahora nadie volvería a ser el mismo. Es difícil explicar lo que ocurrió en los minutos siguientes. El reloj de la torre no se detuvo. Los autos a lo lejos seguían pasando, y aún así parecía que el tiempo había suspendido su marcha. Como si todo el mundo estuviera atrapado en ese momento eterno, en esa mirada venida del cielo. Las personas no se movían, respiraban, sí, lloraban, muchas, pero nadie quería irse de allí, nadie miraba el celular, nadie se distraía. Era como si la realidad, tal como la conocemos, hubiera dado paso a algo más profundo, más alto, más verdadero. La Virgen seguía allí suspendida sobre la basílica, su cuerpo formado por luz viva, pero perfectamente visible,
No se movía, pero era como si respirara con nosotros, como si su presencia tocara cada alma allí, aún sin decir palabra. Cerré los ojos por un instante y mi mente volvió a la infancia. Recordé a mi madre, llevándome cuando era niño de la mano hasta una pequeña capilla con la imagen de Guadalupe. Ella decía: cuando estés triste, mírala, ella nunca te abandona. En ese momento sentí que esa promesa se estaba cumpliendo ante mis ojos, pero no solo para mí, para todos. Personas que llegaron por casualidad, que solo pasaban por la acera, ahora lloraban de rodillas. Un repartidor que detuvo su bicicleta para ver de qué se trataba el alboroto. Dejó todo en el suelo y cayó de rodillas con las manos en la cabeza. Vi a una señora con bastón, que antes apenas podía caminar, levantarse sola y avanzar hasta el frente de la plaza. Sus ojos brillaban no de asombro, sino de reencuentro. Era como si dijera con la mirada: sabía que un día él la volvería. Y no se oía ningún sonido más allá de la oración. Las aves del cielo, que siempre sobrevuelan la basílica, parecían haber desaparecido. Ninguna volaba, ninguna cantaba, hasta el viento se había detenido. Las velas en manos de los fieles no temblaban. Todo el mundo parecía contener la respiración ante ese instante divino. Un silencio sagrado lo envolvía todo y entonces algo sucedió dentro de mí. Sentí un calor fuerte en el pecho. No era fiebre ni una emoción común. Era un fuego distinto, un calor que no quemaba, sino que sanaba, que no consumía, sino que abrazaba. Y en ese instante escuché, no con los oídos, con el alma, una voz suave, maternal, profunda, que dijo: estoy aquí, nunca me fui, escuchen a mi hijo. Fueron palabras simples, pero entraron en mí como un rayo de luz. En ese momento comprendí el motivo de la aparición. No era un espectáculo, era un llamado. Ella no vino para ser vista, vino para recordarnos que debemos mirar a aquel que salva, a aquel que la envió. Abrí los ojos y volví a mirar al cielo. La imagen aún seguía allí, pero la luz a su alrededor comenzaba a suavizarse, como una vela que aún brilla, pero anuncia que pronto volverá al descanso. El tiempo, hasta entonces detenido, parecía reiniciar. El viento volvió a soplar. Algún que otro sonido de ciudad empezó a surgir a lo lejos, pero allí aún estábamos todos en estado de gracia. No sé cuántos minutos pasaron. Algunos dicen 5, otros 10. Pero para mí fue un instante que cabe en una eternidad y jamás saldrá de mí. Cuando finalmente la imagen comenzó a disolverse lentamente, sin prisa, la multitud no gritó, no se agitó, solo permaneció de rodillas como quien se despide de algo demasiado precioso como para intentar retenerlo. Yo también quedé inmóvil. El cáliz aún estaba en el altar. La misa inconclusa, pero no había prisa porque de alguna forma la liturgia mayor ya había sido celebrada allí, no con palabras humanas, sino con la presencia del cielo. Y así, en ese instante, sin tiempo, comprendí. María no apareció para impresionar, apareció para recordarnos quiénes somos y hacia dónde vamos. Nunca imaginé que escucharía la voz de la Madre de Dios. Aún después de tantos años de sacerdocio, siempre creí con el corazón, pero de manera humilde, sin esperar grandes experiencias místicas. Pensaba que esas cosas les sucedían a santos de otras épocas, a místicos, a visionarios, no a un sacerdote viejo, cansado, con sotana gastada y pasos lentos. Pero en ese momento, ante el altar, con las rodillas clavadas en el suelo de piedra y el corazón en llamas, la escuché. No sé explicarlo. No fueron palabras audibles. Ningún sonido resonó desde el cielo. Era como si la voz viniera desde dentro, como si atravesara las barreras de la carne y hablara directo al alma. Una certeza más fuerte que cualquier duda. Y esa voz dijo con la ternura de una madre y la firmeza de una reina: estoy aquí, nunca me fui.
escuchen a mi hijo. 3 frases, 3 verdades que me atravesaron como una espada y al mismo tiempo me cosieron por dentro, punto por punto. Estoy aquí. No en el pasado, no solo en la historia de Juan Diego, no solo en las pinturas o en las iglesias, aquí, ahora, viva, presente, entre nosotros, en medio del pueblo, entre los pobres, los pecadores, los afligidos. No se mostró lejana ni demasiado gloriosa, se mostró madre, cercana, llena de compasión. Nunca me fui. ¿Cuántas veces pensamos que el cielo se ha callado, que estamos solos, que rezamos en vano? ¿Cuántas personas me han confesado eso a lo largo de la vida? Padre, parece que Dios se ha alejado, pero allí estaba ella diciendo que nunca nos dejó, que siempre estuvo a nuestro lado, incluso cuando no la sentimos, incluso cuando el dolor nos ciega. Escuchen a mi hijo, fue la parte que más me hirió y la que más me sanó. Porque en ese instante comprendí que el mundo se ha perdido, porque dejó de escuchar a Jesús. Dejó de oír su voz en los pobres, en los sacramentos, en la palabra, en la conciencia. Corremos tras tantas voces, tantos consejos, tantas distracciones y lo olvidamos a Él. La madre no vino a hablar de sí misma, vino a señalar al hijo como siempre lo ha hecho, como hizo en Caná, como hizo en el Tepeyac, como hace en cada corazón fiel. En ese instante me derrumbé en lágrimas, no pude contenerme. Apoyé los codos sobre el altar y lloré como nunca antes había llorado en público, no de tristeza, sino de rendición, de verdad, de una belleza abrumadora. Y mientras lloraba, solo podía repetir en mi interior: gracias, madre, gracias, madre, gracias por hablarme. A mi alrededor sentí que otras personas también estaban siendo tocadas por algo. Era como si esa voz no hubiera hablado solo conmigo, sino con todos. Muchos después dijeron que sintieron la misma frase resonando dentro. Otros la escribieron en pedazos de papel, como si temieran olvidarla. Algunos comenzaron a decir suavemente: ella habló, pero nadie necesitó confirmarlo. La fe no requería pruebas, la fe sabía. Cuando por fin logré levantarme, miré el cáliz sobre el altar. El vino seguía allí, la también. Y en ese momento entendí. Allí estaba el hijo de ella, presente, real. Ella se nos apareció para que volviéramos a él. Con la mano temblorosa levanté el cáliz y consagré aún con lágrimas en los ojos: este es mi sangre, la sangre de la nueva y eterna alianza. Y todos respondieron con una fuerza que jamás había sentido: Señor, no soy digno. Y era cierto, pero aún así ella vino. En ese momento comprendí por qué esa voz quedó grabada en mí. Porque no fue dicha solo para mí, Padre Miguel, fue dicha para todos nosotros. Ella vino a despertarnos, a recordarnos que escuchemos, porque si escuchamos al Hijo, volveremos al Padre y el mundo aún tendrá salvación. La luz comenzó a apagarse poco a poco. No hubo explosión ni desaparición repentina. Fue como el final de una puesta de sol, suave, silencioso, como si alguien estuviera apagando la llama con la punta de los dedos. Y aún así, nadie se movía. Todos seguían de rodillas con los ojos fijos en el cielo, como quien se niega a creer que todo ha terminado. Yo también permanecí inmóvil. Las manos aún temblaban, el corazón seguía latiendo fuera de ritmo y por dentro repetía: no te vayas aún, madre, solo un instante más. Pero ella ya se estaba yendo, o mejor dicho, regresando al lugar de donde nunca se fue. Poco a poco la silueta luminosa se fue fundiendo con el azul del cielo. El resplandor se deshacía hasta que solo quedaba la cúpula de la basílica dorada por el sol de la mañana. El cielo volvía a ser cielo, pero el mundo ya no era el mismo. El silencio se mantuvo por un tiempo. Nadie se levantaba. Era como si un peso sagrado reposara sobre todos nosotros, no de opresión, sino de reverencia. La atmósfera había cambiado.
El lugar ya no era el mismo. Nosotros ya no éramos los mismos. Y entonces, uno por uno, los fieles comenzaron a levantarse lentamente en silencio. Algunos se abrazaban, otros mantenían las manos sobre el pecho, muchos aún lloraban. Había una delicadeza en los gestos, una lentitud respetuosa, como quien sale de un encuentro con lo divino y aún no sabe muy bien cómo volver a la vida cotidiana. Recuerdo a una mujer anciana con el rostro arrugado y los ojos enrojecidos, que se acercó a mí y me dijo con la voz quebrada: «Padre, me alejé de Dios hace 20 años, pero hoy Él me trajo de vuelta». No pidió explicación ni consejo, solo tomó mi mano y lloró. Y yo la dejé llorar, porque ese momento era más suyo que mío, era íntimo, era puro. Otros comenzaron a acercarse. Algunos querían contar lo que sintieron, otros solo pedían quedarse allí cerca del altar. Vi personas besando el suelo, otras alzaban los brazos al cielo, aunque ya estuviera vacío. Y vi muchas, muchísimas, con un nuevo brillo en los ojos. Era fe, pero no esa fe formal de frases memorizadas. Era fe reencontrada, fe de vuelta, fe como un regalo inesperado. Mientras tanto, el sonido del mundo comenzaba a regresar. Las campanas de la basílica sonaron, las palomas volvieron a volar, el ruido de los autos reaparecía a lo lejos, pero nada de eso rompía lo sagrado. Al contrario, parecía que ahora el mundo era parte del milagro. Afuera comenzaban a formarse filas. La gente quería entrar, encender velas, dejar flores, dar gracias. Era como si algo se hubiera activado en el corazón de la ciudad, un fuego invisible, pero que ahora ardía en cada persona que había presenciado aquello, y hasta quienes no lo habían visto, lo sentían. Recuerdo a un joven que llegó tarde cuando la imagen ya se había desvanecido. Miró a su alrededor, vio a la gente de rodillas y preguntó qué había pasado. Alguien le respondió: «La Virgen apareció en el cielo. Acaba de desaparecer». Él no dudó, simplemente se arrodilló y lloró como si supiera que llegó tarde, pero aún a tiempo. Allí comprendí algo profundo. El milagro no fue solo ver, el milagro fue creer. María apareció en el cielo, pero lo que comenzó aquí abajo en la tierra fue mucho más grande. Fue la renovación de la fe, la conversión silenciosa de un pueblo, el abrazo de una madre que, sin decir más que lo necesario, devolvió a muchos lo que habían perdido, la esperanza. Y así el final de la visión se convirtió en el inicio de la fe. Porque todo lo que comienza con María nos lleva al Hijo, y todo lo que nace en el corazón de una aparición se esparce por el mundo a través del amor. No tardaron en aparecer los primeros testimonios. Aún esa misma mañana, mientras los fieles salían de la plaza de la basílica con pasos lentos, como quien lleva algo sagrado en el pecho, las historias comenzaron a esparcirse como chispas de un incendio invisible. Personas que estaban alejadas de la fe volvieron a los sacramentos. Parejas que casi no se hablaban se abrazaron entre lágrimas. Jóvenes que se burlaban de la religión ahora miraban al cielo como quien busca una señal. Un muchacho se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Tenía un tatuaje de calavera en el cuello y un rosario colgado en la mano. Habló con la voz entrecortada: «Padre, hoy iba a quitarme la vida. Vine aquí solo para pedir perdón antes, pero cuando la vi a ella, todo cambió. Ya no quiero morir». Lo abracé con fuerza. No hacía falta decir nada, ya había sido salvado. Cerca de la entrada lateral de la basílica, un grupo de jóvenes, aparentemente turistas, estaba sentado en el suelo en silencio. Una de las chicas se levantó y vino hacia mí, sosteniendo una pequeña cámara. Vinimos a hacer un documental sobre la fe popular, pero lo que grabamos aquí no tiene explicación. Ninguno de nosotros es católico, pero lo vimos. No sé qué hacer con esto.
Tomé sus manos y le dije, tal vez no sea para entender ahora, tal vez solo sea para guardar y dejar que Él hable dentro de ti. Ella asintió con la cabeza y volvió con el grupo sujetando el rosario que alguien le había regalado. Durante la tarde comenzaron a circular los primeros videos en las redes sociales. Algunos celulares captaron parte de la luz en el cielo. Algunas imágenes mostraban la silueta de forma nítida. Otras no mostraban nada, solo al pueblo arrodillado y emocionado. Y eso solo lo hacía más fuerte, porque no se trataba de probar, se trataba de creer. Llegó la prensa local, micrófonos, cámaras, preguntas. Traté de evitar las entrevistas, pero una reportera me alcanzó a la salida de la sacristía. «Padre, ¿usted confirma que hubo una aparición?» La miré a los ojos. Vi que detrás de la urgencia periodística también había una curiosidad sincera, una sed. Respondí con calma, yo no confirmo. Yo doy testimonio, porque yo vi, yo oí, yo sentí. Y quien estuvo aquí no necesita confirmación, solo necesita silencio y gratitud. Ella no replicó, solo apagó la grabadora y se quedó mirándome con los ojos llenos de lágrimas. En la misa de las 18, la iglesia ya estaba repleta. Fieles llegaron desde barrios lejanos, de otros estados, de pequeños pueblos. Muchos decían, lo vi por internet y tomé el primer autobús. Otros, mi vecino me llamó llorando. Vine corriendo y los más sencillos decían, algo me llamó. Solo vine, no sé explicarlo. Las velas se multiplicaban, las flores cubrían los escalones, los rosarios colgaban de las manos como cadenas de fe. Y yo me preguntaba, ¿cuántos milagros invisibles estaban ocurriendo en silencio en ese momento? En una de las confesiones más conmovedoras de la noche, un hombre de unos 50 años se arrodilló ante mí. Sus hombros temblaban y cuando por fin logró hablar, susurró, blasfemé contra ella durante años y hoy me perdonó sin decir una palabra. Me quedé en silencio, solo lo escuché y luego con la voz temblorosa dije, has vuelto. Y ella siempre supo que lo harías. Él rompió en sollozos y yo también. Los testimonios seguían llegando, gente que vio con los ojos, gente que no vio nada, pero lo sintió todo, personas que cargaban dolores profundos y ahora experimentaban alivio, otros que aún no entendían lo que había ocurrido, pero sabían que algo había cambiado para siempre. Porque hay una certeza, cuando María aparece, el alma despierta. Y allí, en medio de tantas historias, comprendí que la aparición no era el final, era el comienzo. Comienzo de conversiones, de curaciones, de regresos, de reconciliaciones, de una fe viva y renovada. Y esto era apenas el inicio de lo que aún estaba por venir. Pasadas algunas horas, con el cuerpo cansado y el alma aún en estado de conmoción, fui a la capilla interna de la basílica. Allí, ante el Santísimo Sacramento, me arrodillé en silencio, no para pedir ni para agradecer, sino solo para escuchar. Porque todo lo que vivimos hoy fue más que un milagro, fue un llamado al arrepentimiento, a la conversión, a la verdadera escucha de la palabra y por encima de todo al amor. El mundo está enfermo, herido por guerras, odio, divisiones, codicia, orgullo, impaciencia. Y muchos creen que Dios está distante, que el cielo se ha callado, que rezar no sirve. Pero hoy el cielo respondió, la Virgen no vino para entretenernos ni para impresionarnos, vino como madre. Y como toda madre cuando ve a sus hijos perdiéndose, interviene. Apareció en el cielo no para ser admirada, sino para despertarnos. Fue como si dijera, hijos míos, todavía estoy aquí, pero necesitan volver al camino, necesitan escuchar a mi hijo, necesitan amar de nuevo, perdonar de nuevo, empezar de nuevo. Fue un aviso, sí, pero no de castigo, no de condena. Fue un aviso de urgencia amorosa,
como una luz encendida en una casa oscura, como un abrazo antes de la caída, como un despierta susurrado por quien no quiere perder a nadie. Mientras rezaba, pensé en cuántas personas han pasado por esta basílica con el corazón cerrado. ¿Cuántos vieron la imagen de la Virgen sin realmente verla? ¿Cuántos tocaron el manto, tomaron fotos, encendieron velas, pero no se abrieron al amor? Y hoy el amor descendió del cielo, no en forma de doctrina, sino en forma de presencia. En el fondo, ya no hay tiempo para la indiferencia. Ya no hay espacio para una fe tibia, escondida, avergonzada. La Virgen apareció para despertarnos con dulzura, con luz, con silencio, pero con firmeza. Vino a decirnos, no esperen que el mundo se derrumbe para volver al altar. No esperen perderlo todo para buscar lo esencial. Aún hay tiempo, aún hay esperanza, pero tienen que elegir. Y esa elección comienza ahora. Allí, de rodillas, entendí que esta aparición no fue solo para quienes estuvieron presentes físicamente, fue también para ti que estás escuchando este testimonio, para ti que estás leyendo o mirando esto. Porque si esta historia llegó hasta ti, no es casualidad. La Madre quiere alcanzarte, la Madre quiere recordarte. Tú aún eres hijo, tú aún tienes un lugar en sus brazos, pero necesitas volver. Hoy el cielo habló a través de la Virgen de Guadalupe y el mensaje es claro. Aún hay tiempo, pero ya no podemos vivir como antes. El amor nos está llamando y ahora nos toca a nosotros responder. Volví a casa tarde esa noche. No podía dormir ni quería. Me acosté unos minutos, pero la escena volvía una y otra vez. El cielo abriéndose, la luz descendiendo, la multitud arrodillada, el rostro de la Virgen, sus ojos, su ternura, su presencia. Me levanté, encendí una vela frente a la pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que tengo en mi habitación y me arrodillé otra vez. Y allí, con el alma aún conmovida, dije en voz baja, yo la vi, Madre, la vi y nunca más seré el mismo. Vi el cielo inclinarse sobre la tierra, vi a los orgullosos doblar las rodillas, vi corazones endurecidos abrirse, vi el amor de Dios manifestarse a través de ella, simple, dulce, irresistible, y hoy todo lo que soy pertenece a ese momento. Pasé más de 3 décadas como sacerdote sirviendo en silencio. Confesé pecadores, bendije matrimonios, enterré amigos, celebré incontables misas. Vi milagros discretos pero profundos. Siempre creí, siempre amé a la Virgen, pero ahora algo cambió porque vi con mis propios ojos lo que antes solo meditaba con la fe. Y ahora tengo una misión, contar a todos, a los que creen y a los que aún no creen, a los que se burlan y a los que tienen vergüenza de volver. Contar al mundo que la Madre no nos ha olvidado y que ella se apareció. Hoy, ahora, entre nosotros para decirnos, escuchen a mi hijo. No me importa si dudan, no me importa si se ríen, no me importa si dicen que fue alucinación, histeria o coincidencia. Porque yo estuve allí, yo la vi y nada, absolutamente nada puede borrar lo que sucedió ante mis ojos. De aquí en adelante, cada misa será distinta. Cada rosario tendrá más peso, cada confesión más sentido, cada lágrima de arrepentimiento será sagrada, porque ahora sé con todas las fibras de mi alma que la Madre está con nosotros y que detrás de cada silencio hay un amor infinito que vela por sus hijos. Si estás escuchando o leyendo esto ahora, no lo ignores. Esta historia no es solo un recuerdo, es una invitación a arrodillarte, a volver, a amar de nuevo, a escuchar al Hijo de ella y a dejar que ese amor transforme tu vida como transformó la mía. Hoy mis rodillas están cansadas, pero mi corazón está de pie como nunca, porque vi a la Virgen de Guadalupe en el cielo, y de ahora en adelante, mi misión es no dejar que el mundo lo olvide. Si esta historia tocó tu corazón,
Si sentiste algo diferente mientras escuchabas estas palabras, entonces escribe en los comentarios. Ella aún está aquí. Llenemos esta página con testimonios de fe, gratitud y esperanza. Porque cuando un hijo reconoce la presencia de su madre, el cielo se abre una vez más. Cuéntame, ¿alguna vez viviste algo que no puedes explicar, pero que encendió tu fe? Comparte tu experiencia. Tu historia puede ser justo el milagro que alguien está esperando. Y si tú crees que la Virgen de Guadalupe aún nos visita, aún intercede, aún protege a sus hijos, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y envíalo a quien amas. Porque la fe es como la luz que vimos en el cielo. Cuanto más la compartimos, más fuerte brilla en el corazón del mundo. Nos vemos en la próxima historia y que la Madre del Cielo te cubra con su manto.